a los participantes. Buen día a todos. Buen día. Buen día. Buen día, buen día. Buen día. Bueno, vamos a esperar unos minutos que se unan todos. Buen día a todos, hoy es lunes, así que hay que arrancar. Después de un fin de semana movido, un poco movido en la Argentina. Pasaron algunas cosas. Para los que se van uniendo, les cuento que Alejandro Remado hoy no nos puede acompañar, porque bueno, la verdad que es una lástima que no esté, pero entiendo que es por alguna razón muy buena, surgió un evento en la empresa que va a recibir un reconocimiento, un premio, así que es algo muy bueno, y acá me está acompañando Norberto, que ya nos conocen todos, nuestro director del Comité de Gestión Integral de Riesgo. Así que Norberto Salaceri, gracias por acompañarme acá. Buen día. Un placer, mucho gusto a todos, bueno, los que nos conozco, y gracias Lore por la presentación. Nada, a acompañar ahí como parte del instituto para seguir sumando, así que acá estamos. Me imagino que muchos de nosotros tienen miembros en el comité de riesgo, así que ahí forman parte, así que es muy activo tu comité y muy interesante, así que la verdad que los temas se cruzan y es muy bueno acompañarnos. Sí, y los que no estaban, si quieren venir, también están invitados, así que siempre estamos sumando, así que no hay problema. También les cuento que seguimos organizando nuestro evento anual de líderes de auditoría, que ya tenemos fecha, que va a ser el 1 de noviembre, así que ya ahí estamos organizando con presentadores de lujo. Así que también para que se vayan agendando ahí los eventos. Ahí está. Me puse a tono con el nuevo logo. Ahí, si no, Matías me estaba diciendo que estaba un poco vencido mi logo, así que ahora sí. Tenés que actualizarte. Tenía que actualizar. Bueno, también es importante para los que no lo vieron, ¿no? Hay todo el rebranding del Instituto de Argentina, que está en línea con el Instituto Global. Bueno, tenerlo en cuenta. Hace poquito fue. Bueno, ya podemos ir comenzando, así que buenos días a todos, un lujo estar hoy. La verdad que hoy estoy muy contenta, hoy vamos a hablar de reputación corporativa y cuál sería nuestro rol o nuestra mirada del lado de líderes de auditoría. La verdad que es un tema que hemos mencionado, creo que sale en todos nuestros encuentros, porque es transversal a cualquier tema que nos aborda de la realidad. Tenemos un invitado de lujo, así que quiero darle la bienvenida a David Ramírez Quintero. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Les cuento que David, la verdad que le quiero agradecer porque está de vacaciones, está en Colombia, hoy es feriado creo que también en Colombia, y encima entiendo que es una hora más temprano, así que la verdad que quería, David, agradecerte por participar acá. Bueno, quiero contarles un poco acerca de David, que tiene un currículum enorme, una experiencia enorme, espero poder resumirla. David es CEO y fundador de la compañía Treim, que es una compañía que se dedica a apoyar a las empresas en todo lo que es el desarrollo de su estrategia. Es contador público con especialización en economía y magíster en administración en un MBA. Es docente catedrático,
Ha estado vinculado durante más de 16 años a compañías del sector financiero y solidario, gestionando temas de auditoría, gestión de riesgos, contabilidad, tesorería, crédito y cartera. Es emprendedor y ha liderado la estructuración de proyectos relacionados con sistemas de control interno, sistemas de gestión de riesgos y SOX. Ha desarrollado y aplicado a nivel corporativo el concepto de gestión de riesgo y auditoría a la reputación, la marca y las redes sociales, que es un poco el tema que nos aborda hoy. Es conferencista de diferentes instituciones y recientemente, bueno, estuvo ustedes lo han visto, en el Instituto de Auditoría Interna de Costa Rica, Argentina, República Dominicana, Ecuador, Jamaica y El Salvador. Y bueno, fue conferencista, como le decía, en el Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna que fue en Costa Rica en abril del 2022. Así que bueno, también ha dado Congreso de Prevención de Fraude y que se llevó a cabo en junio en este mismo país. Así que bueno, David, creo que bienvenido, creo que bueno, que hoy vamos a hablar de un tema que es crítico para nosotros. Te cuento que nosotros iniciamos nuestro año con una encuesta de todos estos líderes que estamos acá, y mencionamos como los principales riesgos que veíamos a 3 años. Hablábamos de lo que es ciberseguridad, fraude, protección de datos, cambios regulatorios, todo el tema de talento, la digitalización. Y bueno, y hablando de todos esos temas, surgió el tema de reputación corporativa, ¿no? Porque es la percepción que tienen todos nuestros internos, ¿no? Nuestros colaboradores externos, nuestra competencia, la comunidad, nuestros proveedores, nuestros clientes, y es algo que hablamos del pasado, hablamos del presente, pero es el futuro de la compañía, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros no podemos estar aislados o no estar teniendo en cuenta la reputación que tiene la compañía, cómo construye su marca y su mirada con respecto a todos los stakeholders que tiene, ¿no? Y a veces uno, en un mercado que es bastante homogéneo, ¿no? Cómo uno se tiene que diferenciar y cómo la reputación es clave para esta diferenciación, ¿no? Como por ejemplo con la competencia como una ventaja competitiva. Así que bueno, es un tema súper crítico que hemos conversado un montón, pero ahora te queremos escuchar a vos, David, que sos el experto y creo que tenés un montón para contarnos. Así que gracias otra vez, sé que es un gran esfuerzo para vos estar acá, pero que bueno, no paramos de agradecerte. No, muchas gracias a ti, Lorena, y pues a todos los del Instituto y de Argentina por la invitación. El esfuerzo lo compensé acostándome ayer un poco más temprano, entonces estamos perfectos. Acá son las 7:10 de la mañana, pero todo está súper bien. Como lo decía Lorena, creo que pues lo tiene súper claro. O sea, mencionas temas claves y es cómo nos perciben, no solamente los clientes, sino los diferentes stakeholders. Y creo que esa definición que haces es el punto de partida para uno comprender qué es la reputación. Entonces, no es solamente cómo me perciben, sino cómo reciben lo que le ofrece una organización. Digamos que mi discurso se volca mucho hacia el sector privado, porque en el sector privado es donde yo he trabajado toda mi vida, pero pues también he tenido vínculo con personas y empresas del sector público. Y al final, esto no es solamente competencia del sector privado, es competencia también del sector público. Y no es solamente competencia de las empresas, es competencia de las personas. Y lo digo así, ¿por qué? Porque una empresa claramente tiene que construir reputación, fortalecer reputación, pero si cada uno como individuo nos paramos un rato a pensar qué necesitamos para seguir siendo sostenibles en el tiempo, para que nos crean, necesitamos construir una reputación. Y más allá de eso, que creo que se nos hace muy familiar, el concepto de marca personal. Entonces, para que yo esté aquí dando una conferencia y realmente ustedes me crean, pues tiene que haber hechos que respalden este discurso que se está dando. No es que yo abra un libro, lo lea y venga y converse acá con ustedes sobre algo, porque puede que no genere la misma credibilidad. Todo eso tiene que tener un respaldo, y ese respaldo está dado a partir de un direccionamiento estratégico, unas prácticas que se apliquen y se desarrollan, entonces así se va materializando. Entonces todo eso va construyendo reputación, algo que demanda mucho trabajo, que demanda muchísimo tiempo, y si lo han escuchado, pues nos demanda muchísimo trabajo, muchísimo tiempo,
pero cualquier acción mal realizada por parte de una empresa o de una persona se encarga de destruir esa reputación y recuperarla va a ser muy difícil. Entonces nosotros en el rol de, perdón si se me va un poco la voz, que he estado con gripe, entonces haré pausas pequeñas en caso que llegue a tener, como decimos acá en Colombia, tos. Eh, entonces, estos temas nosotros como auditores internos dentro de nuestra misión, que es proteger y mejorar el valor, tenemos un llamado muy importante y es que debemos ver el valor más allá del factor económico y creo que ya lo estamos viendo porque no es solamente publicaciones sobre reputación las que empezamos a ver en la actualidad, sino que hoy en día también empezamos a darle mucha relevancia a los aspectos de sostenibilidad. Por ejemplo, la sostenibilidad uno no la ve monetizada de manera inmediata, pero sabemos y somos conscientes del valor que le genera a una organización inmiscuirse en aspectos como los sociales, los de gobierno corporativo y los ambientales. Todo eso se convierte en gestión de aspectos que son intangibles, pero el que al final del día terminan siendo apalancadores de generación de valor para una organización. Entonces, por eso nosotros, hablo en plural pues, pero para no referirme tanto en primera persona, nosotros incorporamos estas temáticas como temáticas claves y drives de, digamos, o apalancadoras de un direccionamiento estratégico exitoso por parte de cualquier empresa. Los intangibles, la gestión de los intangibles. Hablamos hoy vamos a hablar de la reputación, pero como lo decía Lorena, pues de la mano de esto va lo que es la marca y hay otro, como un primito de lo que es la marca y la reputación, que es la gestión del social media, que ese también es un capítulo aparte que manejamos, pero centrándonos aquí en la reputación que recoge todo lo que hace una empresa, se convierte entonces en ese apalancador importante y aquí vamos a conversar de cómo nosotros podemos proteger y mejorar el valor y ser conscientes de cómo podemos protegerlo y generarlo, no solamente que la reputación es importante, entonces yo como auditor interno debo proteger y mejorar el valor, sí es cierto, pero entonces usted cómo lo va a hacer. Eso es lo que yo les voy a conversar y son aspectos que les comento a partir ya de la experiencia. Nosotros, por ejemplo, en algún momento cuando trabajaba yo en una compañía que tiene presencia en Latinoamérica, hicimos este trabajo, perdón, hicimos este trabajo para toda la región y entre los países que hicimos el trabajo se encontraba Argentina. Entonces también en Argentina lo aplicamos en una compañía de seguros y en Latinoamérica pues también está Uruguay, Chile, Perú, Colombia, El Salvador, República Dominicana. Y la primera cosa que nos dimos cuenta fue que la gestión de estos temas tiene particularidades en cada una de las localidades de donde uno haga presencia. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un trabajo de estos en Argentina tienen unos arraigos culturales muy diferentes a lo que es Colombia. Entonces, uno ya lo empieza a amarrar un poco con lo que es la marca. El colombiano o el consumidor colombiano tiene unos comportamientos diferentes a lo que es el mexicano, incluso desde la forma como uno se comunica. ¿Cuál es el punto para no ir muy a fondo? Esto debe aterrizarse al contexto empresarial y al contexto cultural de cada uno de los países. Entonces, una recomendación importante es que cuando vamos a aplicar este tipo de trabajos, no tomemos un copia y pegue y yo voy y aplico esto de la misma forma. Hay que tener mucha sensibilidad sobre la empresa en la cual lo vamos a hacer y sobre el país en el cual lo vamos a hacer. Entonces, por eso es muy importante que si yo, David Ramírez, voy a ir a Argentina a hacer este trabajo con Norberto, Matías, Lorena, primero tengo que conocer muy bien, pues que Lorena me cuente la historia de su empresa, que Lorena me cuente cómo es la cultura de esta empresa, cómo funciona, cómo es su estructura de gobierno y a partir de ahí yo ya empiezo a desarrollar una serie de, digamos, de propuestas que se convierten en un diagnóstico para poder desarrollar un trabajo de auditoría o consultoría sobre reputación corporativa. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver entonces? Hablar un poco del contexto, la definición de algunos conceptos claves, los resultados de un sondeo regional que hicimos el año pasado. Este tema lo presentamos en el Congreso de Auditores Internos de República Dominicana y para ese congreso hicimos un sondeo regional donde tuvo mayor participación encuestados de Colombia, República Dominicana y Costa Rica. Sin embargo,
nos da una luz de cómo nosotros estamos viendo estos temas. Vamos a hablar de la mirada desde el rol de la auditoría interna y sacar unas conclusiones finales o ofrecer unas conclusiones finales. Entonces, en primer lugar, como contexto, ¿debería interesarnos a los auditores internos este tipo de temas? Creo que con lo que dijo Lorena, con lo que yo les acabo de mencionar, la respuesta a la que uno invita es a que respondamos sí, sí es muy importante. ¿Por qué? Por la representación de valor que los intangibles tienen sobre el valor total de una compañía. Las empresas construyen reputación, las áreas organizacionales también y los profesionales sin duda. Este aspecto es lo que les acaba de decir hace un rato. Entonces no son solamente las empresas las que se encargan de construir una reputación, sino que incluso cada una de las áreas organizacionales se encarga de construir una reputación y nosotros como auditores internos sí que tenemos un reto frente a la construcción de esa reputación. Y hay ahí como una línea gris entre la construcción de la reputación y lo que es la gestión pura como tal. ¿Y por qué digo una línea gris? Es que muchas veces uno puede evidenciar qué tan bien posicionado está en una empresa, y digo muchas veces, no digo todas las veces porque aquí pues, es importante hacer esa anotación. Muchas veces uno dimensiona qué tan posicionado está en una organización cuando lo buscan los interesados, ejemplo, a pedirle algún trabajo de consultoría. Si a uno no lo busca nadie, a veces allí es donde uno puede entrar a consultarse qué está pasando. O sea, no me buscan por un mero, digamos, un tema natural dentro de la empresa que no tiene que ver con la calidad de mi trabajo, no tiene que ver en absoluta con eso, o no me buscan porque no he construido la reputación suficiente o no he generado la credibilidad suficiente para que me llamen y me digan, venga, acompáñeme usted como experto en temas de gestión de riesgos y control interno en estos temas. Entonces, las áreas, y lo llevo al ámbito de la auditoría interna, las áreas también tenemos un reto grande frente a la construcción y protección de la reputación, aquí no puntualmente reputación corporativa. Y los profesionales, sin duda, es otro de los aspectos que me parece muy importantes porque cada uno de nosotros como individuos construimos reputación, que era lo que les decía hace un rato. Entonces, estos datos que son traídos desde diferentes medios, que es, digamos, de impacto mundial, muestran esa relevancia que les comento de la reputación en la actualidad. Entonces, uno es que según datos de Brand Finance, a 2020 el 54% de la capitalización bursátil de 60.000 empresas que cotizan en bolsa en el mundo correspondía al valor de sus intangibles. Y Standard & Poor's 500, si uno lo toma, se menciona que el 90% de su valor corresponde a intangibles. Y aquí digamos, una relación que muestra que en los años 70 más o menos, a las empresas se les atribuía el 85% de su valor sobre sus activos tangibles y el 15% restante sobre sus activos intangibles. Y hoy en día esa proporción ha cambiado y se menciona que el 90% de su valor corresponde a esos activos intangibles. Entonces el llamado aquí es, y lo vamos a ver en un slide más adelante, el llamado es que si los intangibles son tan relevantes y son tan estratégicos desde la generación de valor para una empresa, nosotros como auditores estamos inmersos en ese tipo de temáticas o lo estamos incluyendo dentro de los universos auditables. Entonces, si la respuesta es no, otra pregunta que nos deberíamos llevar de este conversatorio es, vamos a validar por qué razón nosotros no hemos incluido la marca y la reputación dentro del universo auditable. Y ahí las preguntas que uno se puede hacer o la respuesta a las que puede llegar es, uno, porque no lo habían considerado, es decir, no lo conocían. Dos, porque no consideran que no tienen las capacidades y no se han atrevido a explorar ese tipo de trabajos. Y sabemos pues que como área de auditoría, si no tenemos las capacidades, pues podemos subcontratar o hacer un trabajo de outsourcing pues para abordar esas temáticas y representan un alto nivel de riesgo. Y tres es si nosotros dentro de todo el direccionamiento estratégico no estamos evidenciando que las organizaciones tengan la reputación corporativa como uno de sus pilares estratégicos, que es otro de los puntos relevantes allí.
Si una organización no tiene la reputación y la marca dentro de su direccionamiento estratégico como elementos esenciales de su direccionamiento estratégico, también ahí es una bandera naranja o una bandera roja que uno tendría que levantar y que la administración o el directorio sea el que les diga por qué razón no lo consideran dentro como un pilar estratégico dentro de las compañías. Entonces, desde estas definiciones, es aquí, digamos, uno de las justificaciones que se encuentran para uno empezar a explorar este tipo de temáticas. Entonces, eso es una definición que se trae de, perdón. Según Corporate Excellence, las empresas hoy gestionan 6 tipos de capitales. Entonces, los capitales que tradicionalmente nosotros conocemos son el financiero y el industrial, ¿cierto? Pero hay otros capitales que en la actualidad se gestionan. Uno de ellos es el talento, otro es la innovación, otro el social y el relacional y otro el medioambiental. Estos capitales son, digamos, son capitales que deben empezar a ser tenidos en consideración porque se vuelven apalancadores de generación de valor dentro de las empresas. ¿Qué aspecto aquí o frasecitas que voy trayendo? Ampliar la mirada, nosotros como auditores, sobre lo que gestiona hoy la empresa, nos ayuda a convertirnos en auditores internos estratégicos. Entonces es muy importante migrar también o manejar una adecuada balanza entre lo que es el auditor interno operativo y el auditor interno estratégico. Y digo, atrevámonos a evaluar en qué nivel estamos, porque si nosotros nos convertimos en un auditor interno estratégico, vamos a ser percibidos como realmente generadores de valor o apalancadores de valor en una empresa. Y lo otro es que somos una comunidad de auditores que evoluciona, siempre también lo menciono, eso está por ahí en el diario del auditor, que creo que en Argentina también hay varios. En el diario del auditor que yo hice el año pasado, coloqué esta frase: somos una comunidad de auditores que evoluciona. ¿Y esto está soportado en qué? ¿O cuál es la justificación? Es que nosotros dentro de los equipos de trabajo, no solamente los que son líderes de un área de auditoría, sino impulsar hacia esto a todos los miembros de un equipo de trabajo, tenemos que evolucionar de manera permanente, tenemos que ser dinámicos. Si nosotros no evolucionamos de manera permanente, pues ya sabemos que con las nuevas tecnologías, nuevas dinámicas de trabajo, por ejemplo, con la aparición de las startups, una startup empieza pues con un presupuesto mínimo. Entonces imaginémonos en qué momento van a considerar un área de control interno y de gestión de riesgos, por ejemplo, dentro de su estructura organizacional, porque empiezan con un presupuesto mínimo. Digamos, ese tipo de empresas tenemos que volvernos tan relevantes que cualquier tipo de organización, independiente de su tamaño o su modelo de negocio, nos llame para que seamos, digamos, esos asesores de confianza que hemos declarado ser para las empresas. Listo, otro punto y claridad sobre qué es la marca y qué es la reputación. Entonces ya desde definiciones formales es, primero, la marca. ¿Qué es? La marca es la promesa de la compañía, ¿cierto? Y la reputación se menciona que es cómo una organización cumple esa promesa de la compañía. Entonces, según Charles Fombrun, se menciona que todas aquellas percepciones o las reputaciones son todas aquellas percepciones que los diversos grupos de interés tienen sobre una empresa y que determinan las conductas de apoyo hacia ellas. Esto va de la mano con lo que acaba de mencionar Lorena en la introducción. Y esta parte ya después una definición propia, mezclada un poco con la teoría que he leído al respecto, y es que con el desarrollo tecnológico, la influencia del consumidor se ha incrementado y su papel ha cambiado de receptores pasivos a productores activos de información. Entonces, este aspecto es muy importante porque iba de la mano con el concepto de redes sociales. Eso es muy importante porque con la aparición de las redes sociales, con la aparición del concepto de hiperconectividad y con el fácil acceso a la información que tenemos todos, ustedes lo han visto, las personas son las que se vuelven proveedoras de información. Muchas veces las redes sociales son el medio por el cual las personas toman decisiones de compra. Y sabemos que hoy en día existen las fake news, digamos, hay un incremento considerable de las noticias falsas, sí, pero las personas toman la información de otros usuarios para tomar decisiones de compra. Ejemplo, cuando nos vamos a ir de viaje. Cuando nos vamos a ir de viaje y queremos buscar un hotel donde queremos quedarnos, tradicionalmente hoy en día lo que más se hace, o yo lo hago personalmente, es entrar, por ejemplo, a TripAdvisor, ¿cierto? O entro
a Booking. Y en Booking entro a la página del hotel, o a la página del hotel no, busco el hotel y entro a los comentarios, que eso se llaman reseñas. Y entro a los comentarios y veo qué ha dicho la gente. Primero veo la calificación y empiezo a ver qué ha dicho la gente. Eso es información que una empresa no puede manipular, ni las reseñas de Google, ni las reseñas de TripAdvisor, ni las reseñas de Booking. Entonces es muy importante que la empresa haga lo que dice de manera correcta y coherente. ¿Para qué? Para que lo que se refleje por parte de los usuarios, que al final del día son los validadores de lo que realmente la promesa de valor de una empresa, para que al final del día lo que digan ellos sea sea un apalancador para la toma de decisión por parte de otros consumidores. Si lo que dicen allí es negativo, si las calificaciones son 1, 2, 3, pues lo que va a hacer es que nadie les va a comprar. Entonces es muy importante tener todos esos esquemas de fortalecimiento de reputación, de fortalecimiento de marca, es decir, de cómo se cumple esa promesa y que se cumpla de manera coherente para que esos validadores de la información, que ya no son receptores pasivos, sino que son productores activos de información, se conviertan en un aliado para nuestra marca. ¿Cómo se logra eso? Pues haciendo las cosas con coherencia. ¿Cómo un hotel ustedes creen que llega a una calificación de 9? Pues efectivamente llega una calificación de 9 si cuando usted está instalado en él le ofrece unas buenas instalaciones, le ofrece un buen desayuno, le ofrece una piscina limpia, etcétera, etcétera. Entonces es hacer las cosas con coherencia. Este es el sondeo que les comentaba que hicimos el año pasado para el Congreso de Auditores de República Dominicana, aquí en que estamos a 140 personas de diferentes países, pues acá están las banderas de los países, como les decía, hubo mayor participación de República Dominicana, Colombia y Costa Rica. Sin embargo, digamos que nos da unos datos que me parecen muy relevantes para lo que nosotros estamos conversando acá. Entonces, una de las preguntas que hacíamos era, ¿ha realizado auditorías de marca y reputación en su organización? De las 140 personas, 30 respondieron que sí y 110 respondieron que no. Entonces, esto es un número considerable sobre auditores internos que hayan abordado este tipo de temas en su plan de trabajo. La otra pregunta era, ¿ha participado en charlas, cursos o seminarios relacionados con la auditoría de intangibles? 64 personas respondieron que sí, 76% respondieron que no. Acá hay una oportunidad también grande. La otra pregunta fue, ¿la marca y la reputación son consideradas en la estrategia de su organización? 37 personas respondieron, esto está, bueno, sí, ese está bueno. 37 personas respondieron que no y 103 personas respondieron que sí. ¿Cuál es la conclusión que uno puede, o una de las conclusiones a las que uno llega con esto es que la empresa o las empresas sí están considerando estas temáticas como relevantes para su estrategia, pero la razón por la cual nosotros no lo estamos incluyendo dentro de nuestros planes de auditoría, ¿cuál es? Entonces hay una brecha allí, hay un gap allí importante entre lo que nosotros estamos considerando en nuestro plan y lo que una empresa está considerando, una organización está considerando dentro de su direccionamiento estratégico. Entonces, esto es uno de los puntos que nosotros tendríamos que entrar a evaluar del por qué no estamos considerando la reputación y la marca dentro del plan de auditoría de nuestra organización. No solo, o por lo menos no dentro del plan de auditoría. Empecemos viendo si está dentro del universo auditable, porque si ni siquiera está dentro del universo auditable, pues claramente no nos va a dar para que ingrese en el plan de auditoría ni este año, ni el próximo, ni de los siguientes años. ¿Cuál es la mirada desde el rol del auditor interno? Entonces, preguntas importantes de la reputación corporativa, siempre lo que hemos venido mencionando. Aquí lo que yo hago es atarlo a lo que nosotros tenemos declarado en nuestro marco profesional para la práctica. Y primero, pues nosotros hemos definido como misión es que mejoramos y protegemos el valor de las organizaciones proporcionando aseguramiento objetivo, asesoría y conocimiento basado en riesgos. Entonces, esto es muy importante, es basado en riesgos. Entonces, si la reputación corporativa, la marca, representan riesgos relevantes para una organización, entonces tenemos que considerar si lo debemos incluir en el plan, que es lo que hemos venido conversando. Y nuestro llamado es a mejorar y proteger el valor. Entonces, mejoramos y protegemos el valor. Mejoramos el valor si gestionamos, si la organización gestiona la reputación corporativa de manera adecuada. ¿Por qué? Porque ese es uno de los principales drives de generación de valor y de sostenibilidad de una empresa. Y nuevamente vuelvo al caso del hotel.
Si el hotel dice que ofrece el mejor servicio y en el momento de verdad no ofrece ese mejor servicio, no hay nada que hacer allá. En el mediano o corto plazo, esa organización va a estar destinada a quebrarse, a ser reemplazada por otros competidores o sí, simplemente a desaparecer. Y lo otro aquí es relevante desde la generación de valor o desde el fortalecimiento de la reputación es que no es solo gestionar la reputación para reflejarse de manera positiva ante los grupos de interés, sino que también es cómo una organización gestiona su reputación para dar respuesta a eventos que se materialicen. Entonces, nuevamente, el caso del hotel es, pues tiene que hacer las cosas de acuerdo o según como lo que dice o lo que declara, pero ese hotel, ¿qué haría en caso que una persona sufra un accidente en la piscina? O ese hotel, ¿qué haría en caso que una persona encuentre un animal en su menú? O ese hotel, ¿qué haría en caso de que su CEO o un administrador se dirija de manera grosera a un huésped? Entonces, ese tipo de cosas que se podrían volver virales, es decir, podrían ser eventos de reputación leves o críticos, ese tipo de situaciones deberían tener estrategias definidas dentro de la empresa para ver cómo se les da respuesta. Y ese tipo de cosas o ese tipo de aspectos son los que nosotros como auditores debemos ir a ver cómo la compañía desde el gobierno riesgo y control los tiene definidos. Es decir, nosotros, por ejemplo, en la marca no vamos a ver si el instituto tiene color verde la letra o azul, sino que deberíamos ver es de fondo qué lineamientos existen para lograr que a nivel global se cumpla que el verde y el azul se apliquen en la reputación corporativa. Nosotros probablemente no vamos a darle respuesta a los eventos de riesgo reputacional, pero sí deberíamos ir a ver que, perdón, pégale un segundo. Nosotros sí deberíamos ver qué lineamientos existen para dar respuesta a esos eventos, qué planes de contingencia existe para dar respuesta a esos eventos, qué órgano de gobierno aprobó los lineamientos o políticas inherentes a la respuesta a esos eventos de riesgo reputacional que se presenten, qué comités existen, a quienes se activan para que se les dé respuesta, quiénes son los voceros de la empresa. Entonces, desde nuestro rol como auditores internos, esos son los aspectos que entramos a ver, porque otra de las cosas es que cuando uno menciona o uno le pregunta a un auditor, ¿has auditado reputación, has auditado marca? Muchas veces se preguntan, pero ¿yo qué voy a ir a hacer allí? Entonces, ese tipo de cosas que les empiezo a mencionar son las cuales uno entra y evalúa como auditor interno. Otro aspecto aquí importante es que la norma 2110, que habla del plan basado en riesgos, aquí por definición entonces se menciona que el director ejecutivo de auditoría debe establecer un plan basado en riesgos a fin de determinar las prioridades de la actividad de auditoría interna. Dichos planes deberían ser consistentes con las metas de la organización. Entonces, acá hay un punto relevante que quiero traer nuevamente y es si dentro del direccionamiento de las empresas está la reputación y la marca, puede que haya objetivos, haya metas asociados a esos temas, a reputación y marca, es decir, niveles de posicionamiento de marca que tiene como objetivo la empresa, o en las mediciones de reputación que hacen las empresas, no sé si ustedes las han visto, las de Merco, las 10 mejores empresas para trabajar en Argentina, me imagino que esos indicadores salen. Entonces, ese tipo de mediciones que se realizan hacen parte de los objetivos que se plantean como parte de los direccionamientos estratégicos, o es uno de los tantos que se pueden incluir como parte de los direccionamientos estratégicos de las empresas. Entonces, si eso está allí mapeado dentro de una organización, entonces la pregunta que deberíamos hacernos es nuestro plan basado en riesgos es clave, si está alineado o es consistente con las metas de la organización. Entonces allí para que nos llevemos la pregunta. ¿Para qué o por qué hacer trabajos de auditoría o consultoría? Entonces, otra de las preguntas que le hago a cada uno de ustedes acá presente es, ¿por qué, por ejemplo, un cliente compra un producto? Entonces, ustedes, ¿por qué compran determinado celular? ¿O por qué compran determinada marca de carro?
La respuesta inicial que yo daría es porque le genera confianza, ¿cierto? Porque compra cierto medicamento. Otra pregunta es, ¿por qué un inversionista compra acciones de una compañía? Un inversionista seguramente no compra acciones de una compañía que cree que se va a quebrar mañana. Uno compra acciones en una compañía o invierte su dinero en una compañía que le genera confianza y donde ve perspectivas de generación de valor. ¿Por qué usted le recomienda a un amigo acudir a cierta clínica o a cierto especialista? Lo mismo, porque le genera confianza. ¿Por qué toma una certificación del Instituto de Auditores Internos? Porque le genera confianza, porque le genera respaldo. ¿Por qué alguien va a querer hablar de su compañía o quiere trabajar en ella? Entonces lo mismo, porque le genera confianza. Aquí está la palabra en inglés, es confianza. Confianza hace parte de ese, digamos, ese elemento crucial para que una empresa crezca, y no solamente crezca desde el punto de vista de la generación de ingresos, que es muy importante generar ingresos para generar utilidades y para generar niveles adecuados de rentabilidad, sino también para que ejerza lo que se denomina la licencia social para operar, que más adelante tengo por allí definido el término. La licencia social para operar se convierte, digamos, en ese permiso que dan cada uno de los grupos de interés para que una empresa funcione en donde esté ubicada. Entonces, ese concepto de licencia social para operar nos lo da ¿qué? Nos lo da hacer las cosas con coherencia, generar confianza y que los stakeholders tengan una percepción que sí somos generadores de valor. ¿Cómo identificar el enfoque del auditor? Entonces, el auditor interno puede interactuar con la gestión de la reputación según el nivel de madurez que ésta tenga en la compañía. Las recomendaciones deben orientarse a que la organización se convierta en la empresa A, en este gráfico que tengo acá, es decir, identificar la brecha entre el estado actual y el estado deseado. Y este es un ejemplo que pongo y es, uno puede hoy en día ser la empresa B, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Ser la empresa A. Esto es una empresa, pues en esta representación, la empresa es una empresa que tiene un alto reconocimiento por parte de sus grupos de interés o tiene una elevada percepción de generación de valor por parte de sus grupos de interés y la empresa B no ha fortalecido de manera suficiente su reputación, ¿cierto? Entonces, ¿el llamado cuál es? Pues el llamado es a identificar qué brecha existe entre estas dos compañías, o digamos que esta sea la compañía en el momento 1 y esta sea la compañía en el momento 2, es decir, en el momento 2 es en el momento en el cual nosotros quisiéramos estar. Ubicar la brecha entre el momento 1 y el momento 2 permite determinar cuáles son los planes de acción que se requieren implementar o iniciar a implementar en una empresa para fortalecer esa reputación. Y aquí viene un punto complementario y es, si sucede o si se materializa un evento de riesgo reputacional, ¿cuál va a tener mayor capacidad de recuperarse frente a ese evento? Entonces aquí la respuesta es que la empresa A va a tener mayor posibilidad de recuperarse ante un evento de riesgo reputacional. ¿Y es por qué? Porque se menciona que las empresas tienen un colchón de reputación. No sé si ustedes recuerdan un caso en 2016 más o menos de una empresa de vehículos que ahí, pues, surgió una noticia de escala mundial que se mencionaba que la empresa de vehículos estaba alterando el software, ¿cierto? De la medición de emisiones de gases, creo que era. Esa empresa pues se vio inmersa en un escándalo de riesgo reputacional, que representa un riesgo reputacional. Sin embargo, la empresa y activó todo su plan de contingencia para dar respuesta al evento, pues sus acciones cayeron en la bolsa de Frankfurt, creo que era. Sin embargo, debido al reconocimiento que tiene esta empresa o ha tenido desde el punto de vista de calidad, de seguridad, de buenos productos, etcétera, debido a ese reconocimiento o a esa buena percepción de reputación, esta compañía se recuperó de ese evento de reputación. Entonces, esa es una empresa que tenía un colchón importante de reputación, diferente a una empresa que no tenga una reputación fortalecida y se le materialice un evento de riesgo reputacional. Si se le materializa un evento de riesgo reputacional, esa empresa con mala reputación, yo diría que ni siquiera logra subir un poco. O sea, si el evento de reputación es tan fuerte, es tan crítico, es probable que ese evento termine haciendo desaparecer a la empresa. Entonces, por eso es importante ese concepto de fortalecimiento de la reputación. Y de manera gráfica, uno lo podría mostrar así, o más bonito puede ser que tenga, digamos, mayores habilidades en la representación gráfica de este tipo de situaciones, pero uno lo podría representar de esa manera y aquí podría justificar el por qué esto es importante. Y el punto aquí es
Empresa B perderá la licencia social para operar, es decir, la empresa B perderá toda credibilidad por parte de sus grupos de interés. Los objetivos organizacionales se logran haciendo las cosas con coherencia, y eso también ya lo he venido mencionando. Cuando hablamos de hacer las cosas con coherencia, básicamente es que una empresa debe hacer lo que dice, es decir, debe ser coherente entre lo que piensa, dice y hace. Eso incluso viene desde unas definiciones de ética que yo le escuché en su momento a Adela Cortina, no sé si la han escuchado. Ella mencionaba que la ética es la coherencia entre el pensar, decir y el actuar. Yo solo asocio a todos esos conceptos de reputación y marca. Una empresa debe mostrar coherencia y se vuelve creíble por parte de sus grupos de interés, o fortalece su credibilidad y reputación por parte de su grupo de interés cuando es coherente entre lo que declara y lo que hace. Y lo mismo nosotros como auditores internos, que esto yo lo menciono cuando doy charlas de estrategia de auditoría y plan de auditoría. Yo digo, nosotros como auditores internos nos volvemos asesores de confianza reales, o somos percibidos o logramos ser percibidos como asesores de confianza cuando mostramos coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Es decir, si decimos somos los más digitales, somos los más innovadores, y cuando vamos a hacer un trabajo hacemos trabajos con checklist o nos dedicamos únicamente a verificar firmas en un papel, creo que ahí no estamos materializando lo que estamos declarando. Lo mismo pasa con las empresas. Si las empresas lo que hacen está alineado con su declaración, es decir, con su promesa de valor, ahí logra, digamos que es un punto de partida relevante, o es ese clic relevante que debe hacer para fortalecer su reputación. Entonces debe existir coherencia. Esto es una gráfica, o es un reporte que tomo de un informe que generó Deloitte ya hace un par de años, donde se habla de la proporción de pérdidas por tipo de riesgo. Y la pregunta que uno debe hacerse con este reporte es si estamos definiendo el enfoque correcto nosotros como auditores. Entonces, según ese informe de Deloitte, según ese informe de Deloitte, la proporción de pérdidas significativas en valor de mercado ocasionado por tipo de riesgo. Entonces, Deloitte dice, las pérdidas en valor de mercado por tipo de riesgo corresponden en un 86% de la materialización de riesgos estratégicos, en un 9% de la materialización de riesgos operacionales, en un 3% de legales y de cumplimiento, y en un 2% de riesgos sobre el reporte financiero. Punto importante, el 86% de las pérdidas en valor de mercado se atribuyen a la materialización de riesgos estratégicos. Y la proporción de tiempo invertido, un 6%, corresponde a inversión en riesgos estratégicos, es decir, en la cantidad de tiempo que destinamos en cuanto a la gestión de todos los riesgos, un 6% corresponde a riesgos estratégicos, un 42% corresponde a riesgos operacionales, un 13% corresponde a riesgos legales y de cumplimiento, y un 39% corresponde a riesgos sobre el reporte financiero. Entonces miren aquí la desproporción que existe, o la relación inversa que existe entre lo que representa pérdidas para una empresa y lo que se gestiona en la empresa. Entonces, ¿el llamado cuál es? O digamos la conclusión a lo que uno lo lleva a este tipo de informes, ¿cuál es? Es que no estamos invirtiendo el suficiente tiempo en la gestión de riesgos estratégicos en las organizaciones. Y uno de esos riesgos estratégicos termina siendo la reputación corporativa. O, por ejemplo, los aspectos de sostenibilidad. Desde mi punto de vista, la sostenibilidad en la actualidad se convierte en un drive importantísimo, o en una palanca importantísima para la misma sostenibilidad de las organizaciones. Componentes adicionales para el auditor. Entonces, nosotros, para hacer este tipo de trabajos, podríamos entrar a hacernos algunas preguntas. Una de ellas es, ¿tiene en consideración aspectos ESG? Entonces, si la empresa está comprometida con los aspectos relacionados con sostenibilidad. Lo siguiente es si la compañía tiene una estrategia de posicionamiento de marca definida. Entonces, este concepto de posicionamiento de marca es muy importante porque, digamos, establece la hoja de ruta de cómo nosotros nos vamos a posicionar en un mercado específico. La compañía cuenta con una estrategia de redes sociales. Eso también es clave, y aquí empiezan a atarse los conceptos que les mencionaba hace un rato. Uno tiene como la gran sombrilla la reputación, pero debajo de la reputación está todo lo que hace la empresa, y esos elementos desde lo intangible, que son muy importantes en esa construcción de reputación, es cómo se gestiona la marca y cómo se gestionan las redes sociales.
Otro aspecto importante aquí es ¿cuál? Los resultados de auditorías de sostenibilidad. Entonces, cuando hablamos de auditorías de sostenibilidad es porque cuando una empresa declara lo que no está haciendo, pues está, digamos, ahí se le está representando un riesgo reputacional grande. Entonces, por ejemplo, en estos aspectos de sostenibilidad, yo no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, lo del concepto greenwashing, que es esas empresas que dicen ser amigables con el medio ambiente y no lo son. Vamos, ese tipo de cosas son las que uno también debería ver como auditor interno, y es si la empresa, las declaraciones que está haciendo son reales o son coherentes con lo que está ofreciendo al mercado. Si no hay una coherencia o si hay declaraciones que no están del todo aterrizadas y bien construidas, son banderas también que uno tiene allí que levantar, porque son elementos que se convierten en destructores de valor o en destructores de reputación, perdón. Lo otro es aquí, pues, evaluar los resultados de las auditorías de marca y evaluar los resultados de las auditorías de redes sociales. Entonces, los tres elementos con cada uno de los resultados de sus auditorías. ¿Cuál es el punto acá? Nuevamente preguntarse si se hacen auditorías sobre cada una de estas temáticas adicional a la temática de reputación corporativa. Digamos, desde el enfoque que nosotros como auditores tenemos en la actualidad, yo pongo acá dos elementos. Uno es el enfoque que tenemos hacia el reporte financiero y el enfoque que tenemos hacia el reporte no financiero. Entonces, lo otro es que, digamos, desde lo que uno ha evaluado con diferentes auditores, es que continúa existiendo un enfoque de generación de valor para el accionista. Entonces, perdón. Entonces, como en la actualidad existe un enfoque de generación de valor hacia el accionista y no hacia todos los grupos de interés, entonces, al haber un enfoque de generación de valor hacia el accionista, nosotros tenemos una propensión a volcarnos a evaluar lo que tiene que ver con el reporte financiero, a volcarnos a evaluar lo que es la generación de valor económico, a volcarnos a evaluar lo que es la generación de EVA, lo que es la generación de rentabilidad, etcétera. Entonces, por eso es que concluimos acá que a partir de digamos, de ese enfoque de generación de valor hacia el accionista que existe en la actualidad, que claramente también, pues, digamos, la propensión o la orientación que debe haber en la actualidad es que no solamente debe generarse valor al accionista, sino que la generación de valor tiene que ser hacia todos los stakeholders para que una empresa obtenga esa licencia social para operar. Pero a raíz de esto, nosotros tenemos una propensión a la evaluación del reporte financiero. No, digamos que no hemos madurado de la manera suficiente nuestra gestión para volcarnos hacia lo que es no financiero. Y parte de lo que es no financiero, pues digamos que ahí está abarcado lo que es la sostenibilidad y lo que son todos estos aspectos intangibles, como la reputación y la marca. Entonces, nuevamente, estos aspectos uno los podría evaluar dentro de cada una de las empresas y hacer, yo esto lo dividiría incluso en tres partes. Uno, lo que es reporte financiero; dos, lo que es aspectos regulatorios; y tres, lo demás, que sería lo no financiero. ¿Y por qué saco aparte lo regulatorio? Porque en los planes de auditoría muchas veces el componente regulatorio, permítanme la expresión, se traga mucha parte del plan. Eso yo lo he visto, pues, no solamente aquí en Colombia, sino, por ejemplo, en Perú, donde la auditoría interna está, la auditoría interna del sistema financiero está regulada o tiene que cumplir con unas definiciones de la Superintendencia Bancaria y de Seguros, SBS, creo que se llama allá en Perú. Entonces, cuando tienen que cumplir con tanto requerimiento regulatorio, ahí también hay un elemento importante a considerar, y es hasta qué punto estoy, digamos, con los recursos actuales y con el presupuesto de la compañía, con la caja que maneja la compañía, estoy pudiendo abordar ciertos riesgos que son muy relevantes para la organización. Entonces, uno podría hacer esa evaluación a nivel de cada una de las organizaciones para ver qué proporción de recursos se le está yendo para lo que es evaluación de aspectos relacionados con reporte financiero, aspectos relacionados con cumplimiento regulatorio, y lo otro que es reporte no financiero. Y ese reporte no financiero, pues probablemente va a dar mucho menor, o va a ser muy pequeñito con respecto a los otros. Y el punto ahí también entrar a evaluar es como lo que hemos hecho anteriormente, determinar qué de lo que hay allí representa, digamos, tiene una alta representación de riesgos, y qué de lo que hay allí también es, digamos, una de las palancas
más grandes desde el punto de vista de orientación estratégica de la compañía. ¿Para qué? Para justificarle a una junta directiva, a un directorio, a un consejo o un comité por qué esto nosotros deberíamos considerarlo dentro de nuestros planes, ¿cierto? Y si no tenemos los recursos, pues levantar la mano y si existe la posibilidad de que se asigne un acompañamiento para que se realicen ese tipo de evaluaciones desde consultoría o desde el aseguramiento. Principales riesgos para 2022 según Allianz Global Corporate, que esto aquí no me voy a detener mucho porque creo que ustedes ya lo han conversado y Lorena lo mencionó hace un momentico. Ustedes allí estaban hablando digamos, de cuáles eran los principales riesgos o unos riesgos relevantes que habían identificado. Esto es un reporte que se saca de Allianz Global Corporate, donde mencionan cuáles son esos principales riesgos que existen en la actualidad. Entonces aquí mencionan pues que se le hizo la encuesta a 2.650 gerentes de 89 países. Ellos evalúan que el riesgo cibernético es el más relevante en las organizaciones. Está por allí también de la mano lo que tiene que ver con catástrofes naturales, los aspectos relacionados con escasez de materias primas, que es parte de las crisis y parte de lo que ha generado la inflación a nivel mundial o esos altos niveles de inflación, pues ahí teniendo, pues digamos, uno hace un paréntesis con Argentina, que ustedes tienen unos niveles de inflación altísimos, pero vemos que allí van unos factores adicionales lo que lo han generado, pero a nivel mundial estamos teniendo unos niveles elevadísimos de inflación, entonces también hace parte de esas, digamos, de esos riesgos que en la actualidad se vuelven representativos para las organizaciones. Entonces, digamos que esto se vuelve importante. ¿Por qué? Porque primero, pues las empresas deberían tener adecuados sus sistemas de gestión de riesgos a todas estas dinámicas actuales que están presentándose. Pero adicional, de cara a lo que es la reputación corporativa, uno tiene en consideración todos estos riesgos. ¿Por qué? Porque la materialización de cada uno de estos riesgos podría representar la materialización de un riesgo reputacional. Entonces, ejemplo, si se genera un ciberataque a una empresa, entonces, no sé, si hacen ransomware, qué sé yo, si secuestran la información y yo no tengo forma de prestar atención a mis clientes, pues eso se convierte en un riesgo reputacional gravísimo porque no voy a tener cómo prestar servicios por parte de mi compañía. Entonces, todo este tipo de situaciones, uno podría decir que el riesgo reputacional se convierte como en una segunda derivada de todo el mapa de riesgos de las compañías. Entonces, uno podría asociar la gran mayoría de riesgos que tiene mapeado en una empresa hacia el riesgo reputacional. ¿Y de qué manera? Perdón, un segundo. ¿Y de qué manera la materialización, dependiendo de la severidad que represente de cada uno de esos riesgos, termina gatillando, como dicen los chilenos, el riesgo reputacional? Entonces, como les digo, ahí no me detengo tanto porque, pues, según entiendo, Lorena, ustedes ya lo han venido conversando. Por acá hay otro reporte que, digamos, de manera gráfica muestro que la reputación termina materializándose a partir de la aparición de cada uno de estos riesgos. Pues, por ejemplo, si existe una violación a la ley de protección de datos, entonces, si nosotros no tratamos de manera adecuada la protección de los datos de los clientes o la información de los clientes, entonces eso lo que va a representar es una pérdida de confianza por parte de los clientes, va a representar una pérdida de confianza por parte de otros grupos de interés, por parte del regulador. Eso de manera directa afecta la reputación de la compañía. Entonces, cada uno de esos riesgos, nosotros tenerlos mapeados también hace parte de los elementos relevantes para determinar desde qué fuente se puede materializar un evento de riesgo, se puede materializar el riesgo reputacional. Esto es digamos, otro de los reportes que tomo, que este lo tomo de un informe de RedTrack, ¿cierto? Y este me parece relevante. ¿Por qué? Porque a manera de contexto, uno aquí menciona cuáles son esos drives de reputación por cada una de las industrias que existen. Entonces,
¿Por qué es importante? Porque como lo decía al principio, no es lo mismo irme yo a hacer un trabajo a Argentina o a hacer un trabajo en una empresa madura o en una empresa que recién está empezando, y adicional a eso, no es lo mismo yo ir a hacer un trabajo de estos en una empresa del sector automotriz o una empresa del sector financiero, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los drives de reputación en cada una de estas organizaciones o industrias son diferentes, ¿no? Según este reporte de RepTrak, ejemplo, en el sector automotriz, digamos, el elemento que más se tiene en consideración a la hora de percibir la reputación de una compañía es la calidad de los productos que ofrece. Entonces, por ejemplo, en la industria automotriz, los carros o los automóviles o la calidad de los automóviles o ese producto tangible que finalmente se genera o se saca al mercado, es el principal representativo de reputación de estas empresas o de generación de valor. Por parte de las entidades financieras, los bancos, lo que principal o el elemento principal que se tiene aquí en consideración es el gobierno o la gobernanza, es decir, que existan unas adecuadas estructuras de gobierno, que las decisiones se tomen sobre estándares de gobierno o se tomen basados en definiciones de gobierno corporativo que tenga la organización, que se ejerza de manera adecuada lo que se denomina el deber fiduciario de las empresas o este tipo de organizaciones, es decir, que los administradores actúen en beneficio de los accionistas o de los grupos de interés y no que estén actuando en beneficio propio. Entonces, estos drives de generación de valor también son relevantes a la hora de yo identificar cuáles son esos elementos dentro de la gestión empresarial donde se puede materializar en mayor medida un riesgo reputacional. Esto es otro concepto que se llama capitalismo de stakeholders, que va de la mano con lo que decía hace un rato. No es generar valor al accionista únicamente, es generar valor a todos los grupos de interés, y la pregunta es cómo las organizaciones o cómo la organización está trabajando para generar valor a todos los grupos de interés. Entonces acá hay 4 aspectos que menciono. Uno es generar valor a largo plazo a los grupos de interés. Es importante tener esa percepción de generación de valor a largo plazo, no generación de valor a corto plazo. Tener en consideración que existen stakeholders internos, stakeholders externos directos y stakeholders externos indirectos, y esto va también alineado con lo que mencionaba Lorena en un principio. Entonces, ejemplo de stakeholders son los colaboradores, los clientes, el gobierno, el regulador, no sé, las universidades, los proveedores, las comunidades, etcétera. Y el punto es identificar cómo las organizaciones tienen mapeado, digamos, tienes un mapa de generación de valor a cada uno de sus grupos de interés y cómo tiene priorizados esos diferentes grupos de interés. ¿Cuál es el punto? Que debe haber una orientación a la generación de valor a todos los grupos de interés y no solamente al accionista, y en ese punto es que nos estamos refiriendo al capitalismo de stakeholders o capitalismo de grupos de interés. ¿Cómo nosotros podríamos hacer aquí una asociación de todos estos temas que hemos visto? Entonces, primero, prepare una asociación de los riesgos mencionados anteriormente. Esto asócielo con los grupos de interés de la organización y los drive de reputación según la industria, que era esa lámina que les mostraba hace un rato. Luego dimensione el impacto de los riesgos y cómo la compañía está implementando estrategias preventivas y planes de respuesta ante la materialización de eventos. Entonces recordemos que desde la gestión de la reputación no es solamente desde el fortalecimiento, sino que se tiene mapeado para dar respuesta a un evento que se presente. Esto ya es desde COSO ERM, nosotros que podríamos tener en consideración basado en los 5 componentes que tiene COSO ERM. Entonces, desde el componente de gobierno y cultura, tener en cuenta cómo la junta directiva ejerce supervisión sobre los lineamientos o sobre todo lo que es la gestión de la reputación, cómo se tienen asignadas las responsabilidades referentes a la gestión de la reputación, si se hacen campañas de sensibilización a los colaboradores sobre la importancia que tiene la reputación corporativa, si se ejerce una actuación basada en principios, que esto es súper importante, y si se tiene personal competente relacionado pues con todo lo que tiene que ver con gestión de la reputación corporativa. Para definir las estrategias y objetivos, pues que esto ya es muy desde lo que es la definición de COSO RM. Entonces, tener en cuenta lo que es el análisis del negocio, el análisis de los stakeholders y los objetivos, desde el desempeño tener en cuenta la identificación, evaluación y priorización de los riesgos, desde la evaluación y revisión
evaluar los cambios y cómo se gestionan los riesgos estratégicos y operativos. Aquí salen los riesgos estratégicos como punto importante. Y desde la información y comunicación y reportes, sí hay una comunicación en doble vía. Entonces, no solo cómo se entregan los lineamientos, sino cómo eso llega a comités de junta o a la misma junta directiva, cómo llegan, por ejemplo, los reportes de eventos de riesgo reputacional dependiendo de su criticidad, cómo se les da tratamiento, si hay planes de respuesta establecidos y si esos han sido aprobados por junta directiva, etcétera. Desde un modelo de madurez que uno defina, entonces yo tengo mapeado un modelo de madurez en 5 niveles. Bueno, esto tradicionalmente los modelos de madurez los conocemos de 5 niveles, pues donde los primeros 3 niveles, que es inicial, repetible y definido, cada uno de estos niveles pues tiene digamos, unos reductores de subjetividad que te llevan a determinar qué significa inicial, qué significa repetible, qué significa definido. Cuando uno está en un nivel de madurez incipiente o muy bajo, ¿cierto? La recomendación que yo doy allí es que el auditor no debería entrar en un rol de aseguramiento a hacer trabajos en esta organización. Uno como auditor, cuando las compañías se encuentran en estos niveles, digamos que agrega más valor ejerciendo un rol de consultor. Y cuando ya las compañías están en un nivel gestionado y optimizado, ahí sí el punto es entrar a hacer trabajos de aseguramiento. Entonces uno puede implementar un modelo de madurez donde establece estos 5 niveles. Cada uno de esos niveles tiene unas definiciones puntuales de qué es lo que significa cada nivel y de qué manera uno entra y evalúa para determinar en qué nivel ubicar a la organización, y dependiendo de ese nivel en el que se encuentre, como les digo, ya entra y determina en qué rol usted, digamos, qué camisa se pone, si la de consultor o la de auditor o el rol de aseguramiento. Unos datos finales. Entonces, estos son, digamos, unas frases que menciona, por ejemplo, David Hay, es el CEO de Brand Finance. Aquí en Brand Finance uno encuentra un montón de datos relacionados con reputación corporativa. Y Annie Brown. Entonces, estas palabras, pues o estas frases, las relacioné también en el CLAI porque me parece muy importante. Entonces, por ejemplo, es tiempo para una revolución del reporte. It is time for a revolution in financial reporting of intangible assets. Entonces aquí lo que se menciona es que, digamos que estamos en el momento de que se dé una revolución en el reporte financiero de activos intangibles. Entonces aquí, ¿cuál es el punto? La reputación corporativa no aparece dentro de los balances de las empresas. Entonces, usted, una empresa, tienen activos, si ve que tienen activos 100 millones de dólares, esos 100 millones de dólares están representados principalmente pues en activos tangibles. Y resulta que, como estamos viendo que la reputación corporativa representa como un 80, un 90%, probablemente no estamos reflejando el valor real de las organizaciones. Entonces es importante que se empiecen a explorar, digamos, de qué manera las empresas, las organizaciones terminan reflejando lo que es la marca y la reputación dentro de sus reportes financieros. Alguien me dirá, venga, pero la marca se aparece en un reporte financiero. El punto aquí importante es que a usted únicamente le aparece la marca reflejada en un balance general o en un estado de situación financiera si esa organización ha hecho compra de compañías o ha hecho procesos de merger and acquisition, de fusiones y adquisiciones. Si ha hecho esos procesos, si se ha fusionado con otras empresas, ahí sí se le ve reflejado los valores de marca, que es esa marca que compró en el momento pues, de hacer, valga la redundancia, la adquisición. Entonces aquí, eso es una de las declaraciones, de las declaraciones que se hace. Digamos que aquí también menciona que cree que las compañías deben divulgar el valor de sus activos más relevantes. Los intangibles juegan un rol incremental en la economía moderna. It's about time that balance sheets okay. Entonces, y es importante que las hojas de balance reflejen esta información. Entonces aquí digamos que saqué estas frases porque al final validan todo el discurso que uno está dando y son de personas expertas y referentes en el medio que mencionan el por qué esto se vuelve relevante. Entonces, yo las dejo acá para que las tengamos allí en la mesa
y sea otro de esos elementos que nos llevan a creer por qué realmente esto se vuelve importante para una compañía. Son las 16 allá en Argentina, ya para ir finalizando, voy a leer algunas conclusiones de todo esto que hemos venido conversando. Entonces, en primer lugar, según Brand Finance, la pandemia aumentó el valor de los activos intangibles de las empresas. Todos, personas y empresas, tenemos una opinión general de nosotros y de las organizaciones. La reputación también se puede definir como lo que los stakeholders sienten, piensan y actúan de cara a la empresa. Hay que hacer lo correcto impactando a todos los stakeholders, no solamente a los accionistas. Según RedTrack, los líderes del 79% de las empresas están en la etapa intermedia de descubrir, activando o ampliando su comprensión de la reputación. Entonces aquí hay un reto importante de cara digamos, a la percepción que podrían tener los líderes o deberían tener los líderes sobre estos aspectos. Al utilizar Big Data, inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural, las compañías pueden analizar y entender mejor lo que están pensando los stakeholders. Esto es aplicado, por ejemplo, con temas de análisis de sentimientos, cuando se hacen análisis de redes sociales, es decir, qué están pensando los diferentes grupos de interés de mi empresa y yo cómo puedo tomar acción de manera oportuna frente a situaciones que se puedan presentar. Los auditores deben hacer ejercicios internos que permitan identificar las competencias que se requieren para incursionar en estas nuevas temáticas generadoras de valor. Si la compañía tiene enfoque en todos sus grupos de interés, el auditor interno también debería tener enfoque en todos los grupos de interés, no solamente en el accionista. El auditor interno debe establecer la brecha entre el plan de auditoría y el direccionamiento estratégico de la organización. El comité de auditoría debe conocer si hay restricciones para abordar estos aspectos. El reporte no financiero debe ser considerado por los auditores internos. Incursionar en aspectos estratégicos contribuye al posicionamiento del auditor como asesor de confianza. Y esto es una frase que creo que acá terminamos. Sí, esto es una frase que ayer puse cuando estaba, digamos, terminando de revisar la presentación. Y es que en una dinámica empresarial globalizada, donde somos personas que vivimos la hiperconectividad y tenemos múltiples fuentes de información para tomar una decisión de compra, esto hace indispensable la gestión de la reputación. Sin fortalecimiento de la reputación, simplemente seremos uno más, como una aguja en un pajar, difícilmente nos encontrarán y habrá unos pocos que no estén en ese lugar y serán a quienes les van a comprar y seguirán vigentes en el largo plazo. Esto lo menciono, digamos, ya para cerrar, porque es lo que engloba todo lo que hemos venido conversando. Y aquí en esta conversación uno hace una conexión, o sea, no es que tengo una camiseta y tengo otra, sino que uno hace una conexión como participante del mercado. Y nosotros como auditores internos somos participantes de un mercado en el cual tenemos un rol específico y tenemos que identificar muy bien con ese rol específico cómo hacemos conexión o hacemos clic con lo que está pasando, con lo que necesitan las empresas para terminar justificando el por qué estas temáticas se vuelven relevantes. Entonces, que no sé si me pasé de tiempo, siempre me paso de tiempo y perdón por mi problema de voz, pero bueno, espero que haya sido de valor para ustedes y ya eso es todo lo que tenía para presentarles. No, David, excelente, la verdad que súper agradecido, creo que tu presentación muy completa, con datos duros y desafiantes, y la verdad que me quedo con un montón de datos, pero cuando hablaste de que el 90% del valor de las empresas de Standard & Poor's 500 son de intangibles, y nosotros como líderes de auditoría decimos que tenemos que proteger ese valor. Entonces, bueno, cómo tenemos que tener esa mirada amplia donde enfocarnos, ¿no? Y hablaste ahí también, tu último slide que habla de la globalización, ¿no? Y se me viene en la cabeza, nosotros en las últimas semanas, el caso de Volkswagen con el avión iraní, ¿no? Y esa mirada que uno no puede tener solo en la parte operativa financiera, como mirarse a sí mismo en la organización, sino también, por ejemplo, mirar la empresa, con quién se está relacionando, con qué grupos empresariales pueden impactar, y no solamente directamente, ¿no? Porque Volkswagen conocía a su proveedor, pero quizás no había una mirada más amplia de, bueno, quién era el que hacía el transporte, ¿no? Entonces, cómo algo que era impensado, ¿no? Hace años, hoy impacta, y cómo puede impactar a las empresas, ¿no? Sí, Norberto. Exacto, Lorena, no, la verdad que justo ese ejemplo
viene, además David algo mencionó, no quiso mencionar la marca, pero en su presentación menciona otro caso resonante de Volkswagen en Europa, ¿no? Entonces, y ahí está, ¿hasta cuánto dura ese backup o esa historia de la marca que él decía? Le dio un nombre, ahora no recuerdo específicamente, pero es como una especie de conciencia colectiva que fue forjando desde mucho tiempo. El Y que colchón. ahora se ve. Colchón de ¿Cómo? reputación. Colchón de Muy reputación, eso, bueno. qué bueno. Y eso, y otra pregunta, y creo que algunas se echan rápido, pero no quería dejar de pensar en qué pasa con el tema de la guerra, porque bueno, como consultor a nosotros nos está pasando que, bueno, es sensible, y me imagino que habrá muchísimos acá en el foro hay 60 personas, habrá directores de compañías multinacionales de auditoría interna que deberían validar que no esté impactando el tema de empresas que tengan inversiones rusas o lo que fuera, ya por política dentro de la política, digamos, corporativa. Y eso tiene que ver con cómo la corporación quiere mostrarse, atar su marca. Entonces, si nosotros no validamos eso, tampoco estamos siguiendo un objetivo organizacional o estratégico, ¿no? No me quería adelantar hacia alguna pregunta más, pero esa me parecía que está bueno que David mencione algo. Sí, hablamos la verdad que David habló de la licencia social para operar y acá Rebeca nos dice que la reputación corporativa tiene un impacto directo sobre el valor de la inversión, que ya no basta que las empresas generen beneficios a los accionistas, sino que tienen una responsabilidad social, ¿no? Con los inversionistas, proveedores y todo su entorno. La verdad que sí, y creo que, bueno, también me impactó ahí, David, cuando hablaste, bueno, de no mirar solamente cuando hablamos de reputación de la empresa, sino de los distintos aspectos, ¿no? Como nosotros como individuos, de nuestros equipos, y también de la empresa en general, ¿no? Y esa línea gris entre lo que es la gestión y la estrategia, ¿no? Y no quedarnos solo con la gestión. Y ahí me planteo un poco el tema de las capacidades que tienen nuestros equipos, ¿no? Porque a veces buscamos gente que sea muy técnica, lo hemos hablado, y bueno, y no tiene esa mirada tan amplia, pero por otro lado necesitamos equipos que conozcan, por ejemplo, el manejo de la data, ¿no? Porque como dijiste ahí que la data nos da la posibilidad de entender y de evaluar y de tener más información sobre los distintos aspectos que pueden impactar a la marca, ¿no? Así que no sé si hay acá del grupo algún comentario que quieran hacer, qué les pareció, la verdad que tanta información y bien desafiante, ¿no? Sí, sí, sí. Mientras alguien se anima con lo que decía Norberto, por ejemplo, digamos que los podemos asociar con lo que hablaba hace un rato de todo el mapeo de riesgos, cómo puede impactar la reputación. Pues, por ejemplo, eso que mencionó Norberto podría enmarcarse dentro de lo que es gestión de riesgos de lavado de activos y prevención del terrorismo, ¿cierto? Entonces, ese tipo de gestiones terminan siendo un elemento que uno mapea, que, digamos, debe mapear en caso de materializarse un evento en este aspecto, cómo me afecta la reputación. Entonces, esto, cómo lo está gestionando la compañía. Y probablemente todas las empresas, por ejemplo, aquí en Colombia, digamos, todas las empresas deben tener un sistema de administración de lavado de activos y prevención del terrorismo. Y este tipo de situaciones puntuales se enmarcan en ese tipo de riesgo que se vuelve crítico, Sí. se vuelve crítico en cualquier organización. Entonces, podría ser de esa forma. Lo otro que menciona Lorena, de la reputación empresa, reputación personas, uno también, digamos, podría hacer un complemento con eso que mencionas, y es los CEO de las empresas o los DEA de las compañías o los ejecutivos de una compañía deberían tener clarísimo que cualquier actuación que ellos realicen a título propio podrían representar un riesgo reputacional para las empresas. Entonces, cuando uno hace este tipo de evaluaciones de reputación en las compañías, una de las cosas que entra y pregunta es cuáles son sus voceros en esta compañía. Una cosa es esa. Entonces, el vocero natural es el CEO, pero lo otro que entraría a preguntar allí es, ¿usted qué ejercicios de sensibilización hace tanto en el mundo análogo como en el mundo digital? Porque no es solamente yo como
cómo me relaciono, sino yo cómo interactúo en redes sociales, qué tipo de sensibilizaciones existen en ese entorno. Entonces, hay un punto importante y es yo cómo cuido mi reputación como persona, pero hay un reto adicional y es si yo, Lorena, o Norberto, Rebeca, Ignacio, bueno, estoy viendo acá los que están conectados, si yo como individuo tengo un cargo directivo en una empresa, debo ser consciente que una actuación negativa que ejerza puede estar impactando directamente la marca. Entonces, ejemplo, David Ramírez es miembro del comité directivo del Instituto de Editores de Argentina y estoy en Paraguay en un evento y cometo algún error, hago algo indebido, probablemente no van a decir solo David Ramírez cometió tal infracción, sino que van a decir David Ramírez del Instituto de Auditores Internos de Argentina estuvo involucrado en eso. Entonces ese tipo de cosas son las que son importantes también que entremos a dimensionar, que no es solamente marca empresa como tal, sino personas que al final, digamos, son las representantes de esas organizaciones y que es importante que gestionen de manera adecuada su reputación. Y ahí, David, como vos comentaste también, cómo nosotros como líderes tenemos que poner estos temas en la mesa de las conversaciones de los comités ejecutivos y los datos que vos diste, por ejemplo, que el 86% de las pérdidas de las empresas se da por la reputación, ¿no? Entonces, me parece que estos datos nos sirven a nosotros también para que cuando tenemos que hablar de números, la reputación tiene que ver con los números y con las pérdidas de la compañía, ¿no? Acá tenemos comentarios de Emilio que trae la mirada distinta, innovadora de tu presentación, así que acá en el chat tenés un montón de agradecimientos, David, por tu mirada, la verdad que nos llevamos un montón. Qué bueno. Perdón por mis problemas de voz, que sí interrumpí muchas veces la presentación, pero no, qué bueno que les guste y digamos que eso es una de las razones principales o de las principales motivaciones por las cuales, digamos, doy este tipo de temas y es porque creo que es necesario que como gremio de auditores internos nos atrevamos a ir mucho más allá. Ya nos atrevimos con lo digital, o sea, ya estamos súper metidos con lo digital. Incluso a Geraldine en el día la escuchamos hablando de RPA y nosotros como auditores pues hablamos de RPA, hablamos de Agile, ¿cierto? Hablamos de Machine Learning, está genial y ese es el camino. Entonces, ¿qué más podemos entrar a ver que nos lleve a hacer o a materializar ese diferenciador que requerimos? ¿Por qué? Porque requerimos ser vigentes y requerimos tener institutos dentro de 20 años, dentro de 30 años, que es otra de las preguntas que nos deberíamos hacer, y es los institutos de auditores, ¿dónde vamos a estar dentro de los próximos 15, 20 años? Y parte de lo que apalanca esa sostenibilidad de la profesión como tal es atrevernos a ver estos nuevos conceptos que son realmente relevantes para cualquier tipo de industria. Sí, acá Emilio nos habla de cambio cultural, ¿no? Y la verdad que nos quedamos con muchas ganas de seguir conversando y Norberto tiene acá algo para seguir con el tema y seguir poniéndolo en la mesa, ¿no? Para contarnos. Sí, justo conversando con David, él está dando un curso para Latinoamérica ahora, virtual, así que lo que nos ofreció es un descuento para todos los miembros del instituto, así que les vamos a compartir vía mail, creo, la información para que se puedan anotar. 4 clases son, David, ¿no? Son 4 clases, sí. Perfecto. Y donde revisa todo el tema de los conceptos innovadores, ¿no? Sobre la auditoría de la reputación, sobre las redes sociales, sobre todo esto que estuvo comentando. Así que nada, solo comentarles eso. Les mandamos por mail la información, si les parece, ¿no, Lorena? Para hacer Sí, efectivo el tenemos tema. un chat también de WhatsApp profesional de todos, Ah, así que se lo mandamos, que es a fines de junio, ¿no? sí, está Acá ahora, estos sí. días, ¿no? Arranca ahora. Se Ok. empezaba a fines de junio, pero creo que mañana arranca. Es más. Miércoles. Sí. Ah, hoy es lunes, el miércoles, exacto. Bueno, Así acá que, también tenemos
varios comentarios de Juan Pablo que dice que las compañías tecnológicas se ven valores de mercado que están casi solo asociados a su marca, reputación y confianza en innovación futura, ¿no? Bueno, habla de estas nuevas compañías que emergen y que el valor no está como dijimos en los activos que tiene la compañía, ¿no? Sino es todo su reputación. Rebeca nos habla de la capacitación de los equipos de auditoría interna, sentido común, juicio profesional, cómo medimos esta coherencia, esta confianza, ¿no? que de las empresas. Así que bueno, mucho debate acá, David, y mucho para hacer, ¿no? Y también, como vos dijiste, los temas diversos que abarca esta problemática, ¿no? Porque hablamos de ESG, a nosotros es un tema mucho que no, la sostenibilidad que hemos traído a la mesa, lo que es fraude, cuidado a los datos de los clientes, ¿no? Entonces se amplía muchísimo el conocimiento que tienen que tener nuestros equipos de auditoría, ¿no? Tal cual. Y me quedó, David, ahí, que lo mencionamos por arriba, pero me parece interesante, el tema de la reputación relacionado con la invasión, digamos, de Rusia a Ucrania, porque quizás quedó deslizado, pero estoy viendo mucho de eso, ¿no? Que están cambiando las políticas corporativas, están bajando directamente lineamiento de que no se tomen proveedores, no se le venda a clientes donde la estructura patrimonial esté muy fuerte vinculada con Rusia, entonces creo que eso no sabemos, porque aparte no sabemos cómo termina, si un proveedor de esos va a ser el proveedor principal de la logística de Rusia, entonces no sé, habría que evaluar eso, ¿no? Que eso es parte de lo que uno en estas auditorías entra y, digamos, dentro de todo lo que es estructura de gobierno, riesgo y control, yo menciono mucho eso, ese tipo digamos, de aspectos son los que uno entra y evalúa. ¿Qué actuación o qué lineamiento se está dándose internamente de manera proactiva para actuar frente a ese tipo de situaciones? Incluso un ejemplo, bueno, que lo saco un poquito, pero un ejemplo de marca, ¿cierto? Acá no puntualmente de reputación, sino de marca, pero que al final se termina materializando como un riesgo reputacional. Puede haber en las empresas políticas donde digan que para hacer pauta publicitaria no utilizan personajes vinculados al mundo deportivo. Puede ser. Por ejemplo, allá en Argentina ustedes a nosotros les gusta mucho el fútbol, pero a ustedes les gusta 1000 veces más, yo creo. O sea, allá con el tema de Boca, River, que incluso tengo amigos de allá de Argentina y que a mí me gusta un equipo y entonces el otro se me viene encima. Entonces me gusta hablar de eso porque sé que por ahí empieza una conversación picante y al final termino enganchándolo para otro tema importante. Entonces, del fútbol. En Argentina, por ejemplo, debe ser muy cuidadoso una marca al decidir si aparece en la camiseta de Boca, voy a poner cualquier ejemplo, o si aparece en la camiseta de River, porque el que sea muy apasionado del otro equipo va a decir, pues esta es la marca de este equipo, yo no le... Sí, o sea, ese tipo de lineamientos es importante tenerlos en consideración. Y acá David, yo pongo un ejemplo de un equipo. Dale. dale, te interrumpo un minuto de eso, porque justo se ve una nota estos días donde Coca-Cola, que su marca es roja y blanca, todos lo sabemos, cuando firmó contrato con Boca Juniors, eh, por política de Boca Juniors no podía poner un cartel rojo y blanco dentro del estadio de Boca. Entonces pusieron un cartel fondo negro, letras blancas. Así que imagínate hasta dónde llegó. Igual a Sí, vos vi que lo tuyo usabas muchos colores azul y amarillo en la presentación, pero bueno, no quiero ser. no, pero el punto, no, y quien me tenga en mis redes personales va a darse cuenta de otra realidad. Una vez que estuve en Argentina me tomé una foto por allá en un estadio, que no voy a decir cuál fue, en Buenos Aires. No, el punto cuál es? El punto es que en las políticas de marca, ese tipo de cosas deben de estar claramente definidas. Entonces, un ejemplo, no pautamos con personajes vinculados al fútbol o vinculados a algún deporte que genere pasión. ¿Por qué? Porque yo les pongo un ejemplo de un personaje argentino famoso de fútbol, y hay muchos, ustedes tienen muy buenos jugadores de fútbol. Entonces,
tomemos cualquier nombre de un jugador famoso de fútbol de Argentina, cualquiera, no solamente Messi, tomemos cualquiera. Si Messi o cualquier otro de los futbolistas famosos representa mi marca y mañana este individuo se ve vinculado a alguna situación, no sé, relacionado con lavado de dinero, que están altamente expuestos, que sabemos que están altamente expuestos, por ejemplo, en México sucedió algo por el estilo, que los invito pues a que investiguen situación de riesgo de lavado de activos con jugador de fútbol. Entonces, si se llega a materializar algún riesgo por parte de ese individuo, y ese individuo representa mi marca a través de pautas publicitarias, y ejemplo que sea una marca de un banco, y el banco lo que necesita generar es confianza, ¿cierto? Nosotros ofrecemos productos financieros, generamos confianza. Si ese individuo se ve involucrado en alguna situación particular, eso puede impactar de manera directa la marca. Entonces, en ese tipo de situaciones, las empresas deberían tener definidos lineamientos de cómo se relacionan con terceros, ejemplo, para hacer relaciones comerciales. Y segundo, pues eso no, digamos que no es una camisa de fuerza decir que no van a relacionarse con ciertos individuos, puede que se relacionen con todos, pero sí debería tener definido cómo actuar en caso que se materialicen este tipo de situaciones, que son las cosas que nosotros como auditores internos entramos y evaluamos. Y es todo ese universo de elementos que debemos tener en consideración a la hora de hacer este tipo de trabajos. Pero ese ejemplo se los quería pues comentar porque lo vimos en algún trabajo que hicimos, no en Argentina, pero sí lo vimos en algún momento y sí se tenían planes de contingencia pues en caso que se presentara una situación como la que les acabo de mencionar. Entonces es uno de los ejemplos sobre los cuales, es un ejemplo puntual sobre cómo nosotros podríamos incursionar en estas temáticas. Y la verdad que es, como vos dijiste, David, es un tema que abarca cualquier modelo de negocio, cualquier tamaño de empresa. Es tan diverso, así que bueno, tenemos ahí un montón para trabajar, para enfocarnos y asegurarnos de que sea un pilar estratégico en todas nuestras organizaciones y también como equipos de auditoría, ¿no? Como equipos de auditoría tenemos que tener una estrategia y tiene que estar basada en esta confianza, en esta coherencia y en nuestra reputación. Así que gracias, un gusto, te agradezco otra vez más porque sé que otra vez que estás de vacaciones, interrumpiste tus vacaciones y el feriado, pero la verdad que fue una presentación muy profesional, muy completa y bueno, y los invitamos a todos a que puedan seguir conversando con vos en el curso que están organizando. Así que muchas gracias y buen día para todos. Nos vemos. Gracias, que esté muy bien. Gracias a ustedes. No, hasta luego. Chao, gracias. Yes.